París, mayo del año 2000. Imaginemos la escena. El prestigioso Instituto Clay de Matemáticas reúne a las mentes más brillantes del mundo y de pronto hace un anuncio que parece, no sé, sacado de una novela de ciencia ficción. Totalmente. 7 problemas, 7 enigmas matemáticos insondables que han desafiado a la humanidad durante décadas o incluso siglos, digamos. Y por cada problema resuelto, una recompensa de exactamente $1.000.000. $1.000.000 por resolver algo en una pizarra. O sea, es una imagen sumamente poderosa porque rompe por completo con esa idea tradicional y, francamente, un poco árida de que las matemáticas son solo cuentas repetitivas que se asignaban como castigo en la escuela. Exacto. Lo que ese anuncio en París dejó claro ante el mundo entero es que las matemáticas son, de hecho, la frontera absoluta del conocimiento humano. A ver, analicemos esto. Porque la pila de documentos que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión es fascinante y abarca un espectro increíble. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, por cierto. Gracias. Sí, la variedad de las fuentes de hoy es espectacular. Tenemos de todo. Así es. Contamos con artículos académicos sobre la enseñanza en educación primaria, memorias universitarias sobre cómo se forman los economistas de hoy, estudios sobre el papel vital del cálculo en la ingeniería moderna y hasta los registros detallados de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza sobre estos famosos problemas del milenio. Una bibliografía muy completa, la verdad. Y la misión de esta inmersión profunda es desentrañar un concepto alucinante. Queremos entender cómo las matemáticas actúan como el código fuente de nuestra realidad. Desde lo más íntimo hasta lo más vasto. Tal cual. Desde cómo estructuran físicamente el cerebro en la infancia, hasta cómo rigen los flujos de la economía global, para finalmente esconder los secretos más profundos de la física cuántica y el universo. Es un viaje que va desde lo micro hasta lo macroscópico. Porque, a ver, mucho antes de que alguien pueda siquiera postularse para ganar ese $1.000.000 en París resolviendo un misterio del universo, toda mente humana tiene que pasar por un proceso de instalación de este código fuente. La escuela primaria. Exactamente. Ese proceso empieza en los primeros años de vida. Según los documentos de Red Educa y Euroinnova que analizamos, el aprendizaje de las matemáticas en edades tempranas no se trata de enseñar a sumar manzanas y peras. Claro, no es solo aritmética básica. No, trata de desarrollar el pensamiento analítico. Hablamos de la capacidad neurológica de descomponer una realidad compleja, interpretarla y construir soluciones estructuradas paso a paso. Es como si estuviéramos hablando de instalar el sistema operativo del cerebro, básicamente. Y me encanta una analogía que pensé al leer esto. Las matemáticas son como un gimnasio para la mente. Me parece una comparación muy acertada. O sea, a la inmensa mayoría de las personas no les entusiasma entrar a un gimnasio a levantar trozos de hierro pesados simplemente porque sí, especialmente si no entienden para qué sirve ese esfuerzo. Duele y cansa, claro. Pero la constancia al levantar esas pesas desarrolla grupos musculares que luego se utilizan para absolutamente todo en la vida diaria. Y los documentos mencionan beneficios cotidianos muy tangibles de este desarrollo cognitivo. Cosas del día a día. Exacto. Desde administrar un presupuesto mensual, calcular distancias en un viaje, hasta entender la estadística detrás del rendimiento en un deporte, o incluso comprender las proporciones en una pieza musical o en los juegos de azar. Y fíjate que los beneficios van mucho más allá de la simple velocidad de procesamiento numérico. Los textos destacan que este entrenamiento esculpe 3 tipos de valores fundamentales en la persona. A ver, ¿cuáles son? Primero, valores de inteligencia, como el afán genuino por investigar y el desarrollo de un sentido crítico agudo. Segundo, valores de la voluntad, que se traducen en iniciativa, seguridad personal y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Ajá. Y tercero, y esto es lo más sorprendente, valores morales, donde se subraya el respeto a las ideas ajenas, la honradez y la honestidad. Espérame. Ahí me quiero detener un momento porque tengo que confesar que esto me generó mucha curiosidad e incluso cierto escepticismo al leer las fuentes. Lo de los valores morales. Sí. O sea, entiendo perfectamente lo de la agilidad mental, pero, honestidad. ¿Son realmente las matemáticas las que enseñan moralidad y honestidad a un estudiante? ¿O es simplemente la disciplina general de tener que sentarse a estudiar cualquier materia académica? Lo fascinante aquí es que la estructura misma de la disciplina matemática no admite manipulaciones. ¿A qué te refieres? Bueno,
En campos como la literatura o la historia, es posible debatir una interpretación o matizar un argumento débil utilizando una buena retórica, digamos. Claro, puedes convencer con las palabras. En matemáticas, el proceso lógico exige una honestidad intelectual absoluta y transparente. No se puede engañar al resultado final. Ah, entiendo. 2 más 2 siempre será 4. Exacto. Si un procedimiento tiene un fallo lógico en el paso 2, todo el sistema colapsa irremediablemente en el paso 10. Esa exposición constante y repetida a un entorno donde la verdad es objetiva, inalterable por opiniones personales o carisma, fomenta una estructura mental de honradez. ¡Wow! ¡Qué perspectiva tan interesante! Se aprende que los problemas no se resuelven ocultando los errores debajo de la alfombra, sino enfrentándolos y corrigiendo la lógica causal. Visto desde esa perspectiva causal, es una rendición de cuentas ineludible. Pero claro, si es una herramienta tan maravillosa que otorga estos, digamos, superpoderes cognitivos y éticos, llegamos al gran elefante en la habitación. El rechazo a la materia. Totalmente. ¿Por qué la asignatura de matemáticas es históricamente la más temida y rechazada en las escuelas de todo el mundo? Sí, es un fenómeno global. Y la fuente de Red Educa aborda esto de frente. Afirma que este rechazo generalizado no es culpa de los números en sí, sino de que las matemáticas llevan décadas enseñándose de manera muy deficiente. Se ha priorizado un enfoque mecánico, sí. Exacto. Un enfoque mecánico de memorización ciega de fórmulas, en lugar de cultivar un enfoque analítico real. Es que obligar a una mente joven a repetir un algoritmo complejo sin proporcionarle ningún contexto sobre su utilidad, bueno, es la forma más rápida de apagar su curiosidad innata. Te frustras rapidísimo. Afortunadamente, las fuentes también documentan una revolución pedagógica en marcha para revertir este daño. Aparecen metodologías modernas como el método ABN, que es el algoritmo basado en números. Sí, vi eso. Y en el sistema tradicional, se enseña a sumar columnas de dígitos abstractos de derecha a izquierda, sin pensar mucho en el total, ¿no? Así es, llevándote una, como decíamos. En cambio, en el ABN, los estudiantes operan con las cantidades completas, manipulando el valor real desde el principio, lo que construye una intuición numérica profunda. Y los textos también hacen mucho énfasis en el famoso método Singapur. ¿Cómo funciona exactamente esta metodología para evitar esa frustración histórica con la materia? El método Singapur es brillante por su progresión natural. Pasa de lo concreto a lo pictórico y finalmente a lo abstracto. Lo concreto primero. Sí, en lugar de presentar un número 3 en una pizarra, así de la nada, los niños primero tocan y agrupan 3 bloques de madera reales. Esa es la fase concreta. Tiene todo el sentido del mundo. Luego, dibujan esos 3 bloques en un papel, entrando a la fase pictórica. Y solo al final, cuando el concepto de cantidad está totalmente interiorizado, se introduce el símbolo abstracto del número 3. O sea, se trata de devolverle el sentido tangible y la lógica secuencial a la resolución de problemas. Exactamente. Bueno, esa mentalidad analítica que se cultiva en la escuela con estos métodos no se queda en las aulas de primaria. Al analizar los documentos de educación superior, queda clarísimo que esta misma estructura de pensamiento se convierte en la barrera de entrada para quienes toman las decisiones que mueven al mundo. Pasamos de los bloques de madera a las altas esferas. Tal cual. Y aquí es donde las matemáticas se revelan como el lenguaje secreto del poder. Si revisamos el documento de la Universidad CEU San Pablo sobre el grado de Ciencias Económicas, es revelador cómo ha escalado el nivel de exigencia. Oh, sí, las matemáticas en economía hoy en día son rigurosísimas. Bajo el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, estamos hablando de 33 créditos ESTS repartidos en 3 años de carrera. Es una inmersión intensiva, no era así en el pasado. Es un volumen de créditos que equivale a un porcentaje enorme de la carga académica total. Y tiene lógica, porque la economía moderna ha dejado de ser una disciplina puramente teórica o de simple contabilidad de libros. Es mucho más compleja hoy. Trata sobre el cambio constante, la escasez y la interconexión de millones de variables globales. Las matemáticas proporcionan la única estructura formal mediante la cual se pueden modelar esas relaciones con precisión predictiva. Y al revisar el plan de estudios específico en los documentos, me topé con herramientas que suenan francamente intimidantes.
Hablan de los multiplicadores de Lagrange y las condiciones de Kuhn-Tucker. Nombres imponentes, sin duda. Suenan a física cuántica avanzada, la verdad. Pero el texto subraya que son para la economía diaria. ¿Cómo se aplican estos conceptos tan densos en un mercado real? Bueno, la aplicación es sorprendentemente terrenal. Ambos son métodos de optimización matemática. Ok, optimización. Imaginemos una fábrica de automóviles que tiene un presupuesto estrictamente limitado. La gerencia necesita decidir exactamente cuánto dinero destinar a comprar acero, cuánto a robots de ensamblaje y cuánto a contratar trabajadores. Con el objetivo de maximizar la producción, me imagino. Exacto, maximizar la producción, pero sin pasarse ni un centavo de presupuesto. Las condiciones de Kuhn-Tucker y los multiplicadores de Lagrange permiten formular todas estas restricciones como un sistema de ecuaciones. Y ahí entra el cálculo. Y encuentran el pico matemático exacto de máxima eficiencia. Resuelven el problema fundamental de la economía, que es qué hacer con recursos limitados para obtener el mayor beneficio posible. Es decir, traducen la escasez del mundo físico y real a un problema abstracto que se puede resolver con exactitud milimétrica en un papel. Tal cual. Y el texto también menciona el uso de sistemas dinámicos continuos y discretos para predecir la evolución de los mercados. Ahora, si cruzamos la calle y pasamos de la Facultad de Economía a la de Ingeniería, el análisis de Alfa Publicaciones plantea una dinámica similar, pero enfocada en la construcción física de la civilización. Sí, la ingeniería es donde las matemáticas se vuelven tangibles. El texto hace una distinción muy útil entre la matemática pura, que busca el conocimiento abstracto por el simple afán de saber, y la matemática aplicada en la ingeniería, Cuyo propósito explícito es domar las leyes de la naturaleza para mejorar la vida humana, digamos. Exacto, y para lograr ese dominio de la naturaleza, el texto señala que todo ingeniero debe apoyarse en dos pilares innegociables: el álgebra lineal y el cálculo infinitesimal. Son la base de todo. Entiendo que el álgebra lineal es el motor detrás de la complejidad de los datos modernos, ¿no? Permite procesar miles de ecuaciones simultáneas. Es lo que hace posible desde los gráficos hiperrealistas de un videojuego hasta el control automatizado y simultáneo de la red eléctrica de todo un país. Impresionante. Pero luego está el cálculo infinitesimal. A ver, yo entiendo que un ingeniero necesite aritmética y geometría para que un puente no se caiga, por temas de peso y ángulos. Claro, estática pura. Pero, ¿por qué los textos insisten en que es tan vital saber calcular el infinito o las variaciones diminutas para lograr cosas como mantener un avión comercial en el aire? Porque el mundo físico no está congelado, fluye continuamente. El cálculo no trata sobre medir números estáticos. Es la herramienta matemática suprema para analizar el cambio. El cambio continuo. Exacto. Si se quiere comprender cómo el aire fluye alrededor de la curvatura del ala de ese avión y cómo la presión cambia en cada fracción de milisegundo durante una tormenta, la geometría básica no sirve de nada. Porque la geometría mide formas fijas. Tal cual. El cálculo, en cambio, permite segmentar el tiempo y el espacio en porciones infinitesimalmente pequeñas. Es casi como congelar matemáticamente ese cambio continuo, para poder medir las tasas de variación exactas. Fascinante. Sin el cálculo estaríamos ciegos ante cualquier fenómeno que implique movimiento o flujo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la National Academy of Engineering, citada en estas fuentes, establece 14 grandes desafíos de la ingeniería para el siglo XXI. Y la lista parece, literal, el guión de supervivencia de nuestra especie. Son retos colosales. Sí. Hacer económica la energía solar, proveer energía de fusión limpia, asegurar el ciberespacio global, hacer ingeniería inversa del cerebro humano o dar acceso a agua limpia a nivel mundial. Ninguno de estos problemas de vida o muerte se puede resolver sin estas matemáticas aplicadas avanzadas. Pero esto me lleva a plantear una contradicción gigantesca que encontré en la lectura. A ver si me ayudas a entenderlo. A ver. Si las matemáticas son la herramienta definitiva para salvar al mundo de estas crisis, ¿por qué los textos denuncian que a los estudiantes universitarios de ingeniería se les sigue enseñando mediante la simple memorización para obtener un resultado final en un examen? Sí, el problema educativo. ¿Cómo es posible que sigamos atrapados en esa visión tan estrecha en las universidades? Si conectamos esto con el panorama general, se revela que este es probablemente el mayor desafío de la educación superior contemporánea. La transición hacia un pensamiento verdaderamente sistémico y holístico es muy compleja. ¿Sistémico? O sea, ¿ver el bosque y no solo el árbol?
Exactamente. Un ingeniero moderno no solo necesita saber ejecutar mecánicamente una integral en un papel. Necesita comprender cómo una alteración en una sola variable de un sistema complejo genera efectos en cadena en la realidad. Todo está conectado. Si se diseña un sistema de purificación de agua, no es solo la tubería. Hay que analizar bucles de retroalimentación biológicos, termodinámicos y económicos. Claro, el impacto total. Cuando el sistema educativo se limita a evaluar si el número al final de la página del examen es el correcto, se destruye esa visión sistémica. Se pierde la capacidad de conectar la ecuación con la realidad material. Y hoy en día las computadoras calculan infinitamente más rápido que los humanos de todos modos. Exacto. El verdadero valor del profesional está en saber modelar matemáticamente el problema correcto que la máquina debe resolver. Es la diferencia abismal entre saber usar una herramienta y comprender el sistema completo. Pero bueno, aquí es donde la lectura de estos documentos da un giro casi místico, te diría. Entramos al terreno de lo profundo. Sí, porque hemos visto cómo las matemáticas aplicadas evitan que la economía o una red eléctrica colapsen. Sin embargo, los registros de la Academia de Ciencias de Zaragoza abren una puerta completamente distinta. Hablan de las matemáticas puras. Los problemas teóricos. Y parece que cuando las mentes más brillantes se dedican a resolver ecuaciones abstractas sin buscar ninguna aplicación práctica inmediata, terminan tropezando por accidente con la arquitectura fundamental del universo físico, lo cual nos lleva de regreso exactamente al principio de nuestra conversación. A París. Y a los problemas del milenio. Así es. El documento de Zaragoza documenta este hito magistralmente. El Instituto Clay eligió estos 7 problemas como continuación directa de los 23 problemas que el célebre matemático David Hilbert presentó en 1900. Y esos de Hilbert actuaron como el faro de toda la investigación durante el siglo XX, ¿no? Exactamente. Estos 7 nuevos enigmas representan la frontera más extrema del intelecto. Y lo verdaderamente impactante no es solo la extrema dificultad de los mismos, sino las profundas implicaciones que guardan para la realidad material que nos rodea. Es que los nombres mismos imponen un respeto absoluto. Está, por ejemplo, la famosa hipótesis de Riemann, propuesta originalmente en 1859. Un clásico inalcanzable. El texto explica que trata sobre la distribución de los números primos, aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por el número 1, como el 3, el 5, el 7. Ajá. A simple vista, podría parecer un simple rompecabezas numérico sin mucha importancia. ¿Por qué la distribución de los números primos resulta tan crítica para la ciencia moderna? Porque desafía nuestra comprensión del orden mismo. En la recta numérica, los números primos parecen aparecer de forma totalmente caótica, sin un patrón predecible. ¿Como si saltaran al azar? Riemann propuso una compleja función matemática y planteó la hipótesis de que los ceros de esta función marcan un patrón oculto, que dicta exactamente dónde aparecerán estos números. Ok, eso en 1859. Pero el descubrimiento que dejó sin aliento a la comunidad científica ocurrió décadas después, cuando los físicos cuánticos se dieron cuenta de que la distribución matemática de estos ceros de Riemann coincide de manera asombrosamente precisa con los niveles de energía dentro de los núcleos atómicos pesados, ¿Como el uranio? como el uranio. Un patrón de números abstractos mapeando perfectamente la física nuclear. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo la naturaleza se organiza internamente. Es una conexión absolutamente asombrosa entre lo abstracto y la materia. Y luego el texto detalla el problema de P versus NP. Que es el pilar de la ciencia de la computación. Si alguien logra demostrar esta relación, literalmente podría descifrar toda la criptografía que protege las transacciones bancarias y los teléfonos móviles del mundo entero. Sería el fin de la seguridad digital tal como la conocemos. ¡Qué locura! También se mencionan las ecuaciones de Navier-Stokes y la teoría de Yang-Mills. ¿Qué es exactamente lo que estas dos ecuaciones intentan describir? Bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes son el modelo matemático que rige la dinámica de los fluidos. Agua, aire. Sí, dictan desde cómo se forman las corrientes oceánicas hasta cómo predecir la trayectoria de un huracán. Sin embargo, matemáticamente aún no se ha podido demostrar que siempre ofrezcan soluciones estables y sin contradicciones bajo cualquier condición. Increíble que aún no lo sepamos con certeza matemática. Y por otro lado, la teoría de Yang-Mills es el cimiento matemático de la física cuántica de partículas.
Es el marco teórico que describe cómo interactúan las fuerzas fundamentales dentro de los protones y neutrones. Ambos problemas buscan darle rigor absoluto a la física que ya observamos experimentalmente. Y el documento también resalta el caso más mediático de los últimos tiempos, que es la conjetura de Poincaré. Es el quinto problema de la lista, y se centra en la topología, el estudio de las formas en el espacio. ¿Resuelta por el enigmático matemático ruso Gregory Perelman? Sí, pero la publicación de Zaragoza hace mucho hincapié en el cómo se resolvió. Menciona que Perelman usó una herramienta llamada la ecuación del flujo de Ricci, que a su vez se basa en la ecuación del grupo de renormalización. Suena complicadísimo. Para quienes no somos físicos teóricos, ¿cómo se traduce esto? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se cruzan y se alimentan las distintas disciplinas. Para entenderlo de forma sencilla, la topología trata de clasificar formas espaciales. ¿Ok? El problema era demostrar ciertas propiedades fundamentales de esferas en múltiples dimensiones. El flujo de Ricci es, en esencia, un proceso matemático que toma un espacio geométrico irregular y, de manera progresiva, suaviza o plancha sus deformaciones. Como planchar una camisa arrugada. Algo así, como si se calentara un objeto hasta que adopta su geometría fundamental más pura y perfecta. Interesante. Pero lo extraordinario es que Perelman tomó prestada la técnica de renormalización. Y esto es clave, porque la renormalización es un truco matemático desarrollado originalmente por los físicos cuánticos para lidiar con el concepto del infinito al medir partículas subatómicas. O sea, utilizó principios de la física cuántica para resolver un enigma de geometría pura. Es alucinante. Y la academia también documenta otras hazañas titánicas que acompañan a estos problemas. Se menciona la famosa demostración del último teorema de Fermat por Andrew Wiles en los años 90. Una epopeya matemática histórica. Totalmente. Wiles presentó la solución, luego se descubrió un fallo en su lógica y pasó un año entero al borde del colapso para corregirlo junto a Richard Taylor y finalmente triunfó. Sí, aunque la historia tiene un tinte un poco triste. Porque se quedó sin la medalla Fields, ¿no? Que es el equivalente al premio Nobel en matemáticas. Sí, simplemente porque las reglas dictan un límite estricto de 40 años de edad para recibirla, y él ya había superado esa edad mientras corregía el error. Una regla inclemente, francamente, pero que demuestra el rigor histórico de la disciplina. Y otro de esos esfuerzos monumentales que detalla la academia es la clasificación de los grupos finitos simples. Uy, ese fue un proyecto que abarcó varias generaciones. Sí, requirió el trabajo de cientos de matemáticos durante casi un siglo, para lograr catalogar todas las estructuras fundamentales de la simetría matemática, logrando completar este inmenso catálogo apenas en la década de los 80s. Y el resultado culminante de esa clasificación, la verdad, es difícil de asimilar. Sí, la fuente detalla que el grupo de simetría más grande descubierto en esa clasificación recibe un nombre sumamente apropiado: el grupo monstruo o gigante amigo. Y los números son abrumadores. Son escalas que se nos escapan. Es una estructura matemática que contiene, y cito los datos aquí, aproximadamente 8 por 10 elevado a la 54 elementos. Para intentar visualizar esta inmensidad, imaginemos un cubo de Rubik cósmico. Un gran ejemplo. Pero en lugar de girar en las 3 dimensiones del espacio que conocemos, arriba, abajo, izquierda, derecha, las matemáticas demuestran que este cubo hipercomplejo opera en 196.883 dimensiones simultáneas. 196.000 dimensiones es una barbaridad. Es una estructura de simetría tan vasta que la mente humana carece de la capacidad biológica para imaginarla visualmente. Es imposible. Pero, mediante el lenguaje matemático, se puede probar su existencia de forma irrefutable. Y es justamente esa inmensidad abstracta la que recorre y unifica todos los documentos que hemos analizado hoy. Todo se conecta al final. Así es. Se observa cómo las matemáticas optimizan la escasez en los mercados financieros, cómo el cálculo permite construir ciudades modernas, cómo Riemann se entrelaza inexplicablemente con los núcleos de uranio y cómo P versus NP sostiene la seguridad digital de la sociedad moderna. Sí. Existe una conexión íntima, profunda e innegable entre las construcciones puramente abstractas de la mente y el comportamiento tangible del universo material. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Si se hace un recorrido retrospectivo de esta inmersión profunda, queda en evidencia que las matemáticas no son simplemente una asignatura aburrida que memorizar. Para nada. Son el sistema operativo que, desde la infancia, esculpe la agilidad analítica y cimenta la ética de la verdad irrebatible. Son la arquitectura invisible de la economía global, dictando cómo se distribuyen los recursos que mantienen a flote la sociedad. Y son la única vía que tienen los ingenieros para superar las crisis civilizatorias inminentes. Exacto. Y en su expresión más pura, rozan lo cósmico, revelando estructuras de simetría impensables en el tejido del espacio y el tiempo. Muestran por encima de todo un universo profundamente ordenado. Un universo que, por razones que la ciencia aún no logra explicar del todo, obedece con absoluta fidelidad a los símbolos abstractos que el intelecto humano plasma en un papel. Es casi mágico cuando uno lo piensa. Es una correspondencia misteriosa que ha inspirado a mentes desde Arquímedes hasta Newton, quienes tuvieron que desarrollar matemáticas completamente nuevas simplemente para poder leer las leyes de la física. Y eso, fíjate, deja sobre la mesa un pensamiento final, un misterio filosófico genuino para quienes nos escuchan. A ver. Si el comportamiento turbulento del océano o la complejidad inescrutable de la física cuántica pueden describirse con una perfección milimétrica utilizando ecuaciones abstractas formuladas por el intelecto humano, Sí. ¿se están inventando realmente las matemáticas dentro del cerebro de la misma forma en que se inventa un idioma o las reglas de un juego de ajedrez? Claro, como una creación puramente humana. ¿O acaso las matemáticas son, de hecho, el código fuente preexistente del universo? ¿Una arquitectura cósmica que la humanidad simplemente está descubriendo pieza por pieza en la oscuridad? Esa es la gran pregunta, si se inventan o se descubren. Es una reflexión profunda para tener en cuenta la próxima vez que se vea $1 millón ofrecido a cambio de resolver una simple ecuación en una pizarra.